Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un marco teórico. Este es un estudio que se hizo hace ya algunos años y era sobre la muerte por trauma cráneoencefálico. Entonces, el número de pacientes fallecidos por trauma cráneoencefálico. Y se hizo en un determinado hospital de la ciudad. Entonces, en la parte de aquí abajo voy a poner el planteamiento de problema. El planteamiento de problema era la muerte de los pacientes por trauma cráneoencefálico. Como hemos visto en el planteamiento de problema, este simplemente va a ser nuestro problema. Y para poder entender este problema voy a desarrollar un marco teórico. Y el marco teórico viene de lo siguiente. A ver, vamos a imaginarnos que esto es la ciudad de Quito. Aquí estarían el Pichincha, la salida norte, la salida sur y la ida a los valles. Vamos a imaginarnos que este hospital está en cualquiera de estas zonas. Para poder armar el marco teórico se hizo lo siguiente. Como los pacientes llegaban bastante mal al hospital, una de las cosas que se pensó es, como estamos hablando hace mucho tiempo, ¿por qué es que los pacientes se demoran en llegar al hospital? Y para poder entender eso, la dinámica, se vio de qué sectores venían la mayor cantidad de pacientes. Si venían del norte, si venían del oriente, del occidente o si venían del sur. Y resulta que la mayor cantidad de pacientes que llegaban a este hospital venían del sector sur. Cuando no había la red de ambulancias, en esta zona existía un peaje en el que había una ambulancia. Había una ambulancia también para la ida al Valle de Tumbaco, por ahí, y ambulancias para salir al Valle de los Chillos. Pero la ambulancia que se encontraba en la zona sur estaba bastante más distante. Entonces, un primer elemento era la distancia que tenía que recorrerse y el tráfico. Un segundo elemento que ocurrió es que desde que se producía un accidente, había dificultad en llegar al sitio del accidente y ubicar en dónde se encontraba el paciente. Por una razón, la numeración de las casas, ¿sí? Se tenía, de pronto se llamaba y se decía, está en tal calle con intersección en tal calle. En la actualidad tenemos, por ejemplo, una dirección podría ser la Avenida Colón, o OE 65. Eso quiere decir que está ubicada al oeste. Entonces, un segundo elemento era cómo identificar las calles. Y entonces llegaba la ambulancia y hasta que no llegue al sitio no se podía coger al paciente. Una vez que se tenía al paciente, se llegaba aquí al hospital. En el hospital debería haber alguien que haga triaje. Y el triaje, cuando se hacía, debería ser por alguien autorizado o que entienda de esto, pero casi siempre hay un guardia en la puerta del hospital y del guardia depende si el paciente entra. Una vez que entran, hasta que sea valorado el paciente por un médico residente, pasa un tiempo. Cuando ya valora el médico residente, para que el médico tratante sea quien tome la decisión finalmente, necesita, pongamos, una tomografía o una resonancia, ¿sí? Pero las tomografías o resonancias en esa época no se hacían en el hospital y tenía que solicitarse que esa resonancia o tomografía se haga de pronto en una clínica privada. Entonces, había un tiempo entre que se enviaban los papeles por trabajo social hasta la clínica privada o simplemente se les solicitaba y la clínica privada hacía la resonancia y nuevamente era devuelto al hospital. Una vez que era devuelto al hospital, había que ver si había ya el quirófano, porque en ese momento podía estar el quirófano ocupado. Toda esta configuración de el tránsito, de las direcciones, del lugar donde se produce, del triaje, de todo esto en conjunto, en promedio, en esa época duraban 16 horas. Y en neurología hay lo que se llama la hora de oro. La hora de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que se perdía un tiempo valioso para poder resolver. Cada uno de estos elementos que nos ayudan a entender el por qué se presentan el problema de la muerte por trauma craneoencefálico constituye lo que se llama el marco teórico.
El marco teórico entonces es reunir cada uno de estos elementos con una coherencia lógica e intentar a través de cada uno de la descripción de esos llegar a ver qué es el problema.